vamos a hablar de contaminación lumínica, ¿sí? Uno de los tipos de contaminación quizás menos conocida, menos documentada y también que la política pública ha abordado de manera quizás más débil en nuestro país. Lo primero que hay que decir es que la contaminación lumínica es considerada por la ONU como un subtítulo de contaminación del aire. La contaminación lumínica está relacionada de hecho, con una falta de sueño en las personas, con algunos tipos de trastornos, ¿no es cierto?, en animales, por ejemplo, en la migración de las aves. Y bien interesante es que hace un par de semanas se dio a conocer que podía tener riesgo, ejercer riesgo en la salud de las personas, aumentando el riesgo de diabetes, la contaminación lumínica. Esta es la conclusión que arroja una nueva investigación realizada por el Instituto de Enfermedades Endocrinas y Metabólicas de Shanghái, publicada hace unas semanas después por la revista Diabetología. El estudio revela además que la contaminación lumínica de las grandes ciudades no solo afecta a sus residentes, sino, y aquí es muy importante, a los que se encuentran en áreas distantes de esas ciudades. Y a pesar de que más del 80% de la población mundial está expuesta a la contaminación lumínica durante la noche, este problema ha recibido una atención bastante limitada por parte de los científicos y también por parte de la política pública. Y bueno, al riesgo de diabetes, les comentaba, trastornos de sueño, trastornos de los mecanismos de visión en las personas, desregularización del ciclo circadiano. En los animales no solamente provoca efectos en la migración, sino que también en actividades tan fundamentales en los animales como la búsqueda de los alimentos, el apareamiento, entre otros. De esto conversamos hoy, de la contaminación lumínica, con Jimena Muñoz, que es arquitecta, diseñadora de iluminación y directora ejecutiva de CILUS, Centro de Investigación de Luz y Energía. Muy bienvenida al Plaza Pauta, Jimena Muñoz, ¿cómo estás? Gracias, Rita. Muchas gracias por la invitación. Comentaba Jimena Muñoz en la introducción algunos de los efectos en la salud humana, ¿no es cierto?, de la contaminación lumínica. La pregunta que viene de cajón es si toda luz emitida de noche en nuestras ciudades provoca algún tipo de daño a las personas, o, te lo pregunto de otra manera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contaminación lumínica? Bueno, la contaminación lumínica tiene varias capas. Tiene por una parte lo que todos conocemos, que tiene que ver con la visibilidad de los cielos, o sea, que afecta principalmente a la actividad astronómica. Sabemos que en Chile eso es parte de nuestro patrimonio y es importante actividad económica que tenemos como país. Pero si empezamos a ver más profundo en otras capas, vemos efectos en la biodiversidad, sobre todo en animales nocturnos, en aves migratorias, en algunos tipos de insectos, de roedores, que se ven afectados también por esta luz que sobreilumina las noches y también con un tipo de luz, una tonalidad de luz que no es la adecuada. Y la tercera capa somos los seres humanos. De ahí entramos a otro tipo de contaminación lumínica que no es necesariamente la que se propaga hacia el hemisferio superior, que se llama, que es como hacia el cielo, sino que es la que nos entra directamente a nuestras casas, y a eso se le llama luz intrusiva. La luz intrusiva está generada principalmente por el alumbrado público, que no está diseñado con la óptica adecuada para iluminar la vía pública, sino que esparce luz en el fondo hacia todos lados, indiscriminadamente, por lo tanto entra al interior de las casas, y mucha gente no tiene cómo pararla, le entra al dormitorio y por lo tanto en la noche le genera insomnio y le genera esto que tú decías, que es la alteración del ciclo circadiano. El tema del sueño es súper importante para todos los seres humanos. O sea, antes de empezar con la diabetes, con todos los efectos de la contaminación lumínica, es importante entender que nosotros necesitamos oscuridad para dormir. Durante el sueño se generan una serie de funciones vitales en los distintos órganos, en los riñones, en el sistema circulatorio, en el páncreas. Y el páncreas es justamente el que es responsable de sintetizar la glucosa. Y si nosotros estamos con el ciclo cambiado, significa que a ciertas horas de la noche vamos a estar despiertos y por lo tanto esto le vamos a mandar una información a nuestro páncreas de que
tiene que dejar de secretar las sustancias que normalmente libera durante la noche, por lo tanto se acumula y no se procesa el azúcar en el cuerpo, generando diabetes, pero en muchos casos obesidad también, sobrepeso, y temas también a la circulación sanguínea, además de todos los temas psicológicos que tienen que ver con la secreción de melatonina y serotonina, que son las hormonas que necesitamos para descansar en la noche y para estar activos durante el día. Sí, quería aclarar dos ideas. Uno, lo del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es justamente este ciclo, ¿no es cierto?, que no solamente regula el periodo de sueño y vigilia en las personas, también en los animales, sino que regula otras cosas, como el ciclo del apetito, el ciclo de la alerta, de la no alerta, un montón de funciones orgánicas que son fundamentales para la vida humana. Y lo otro es que tú comentabas lo del sueño, y la verdad que también está súper documentado de cómo durante el sueño, con un buen dormir, se produce una serie de desintoxicaciones a nivel neuronal, y que si no se producen porque hay algún tipo de contaminación lumínica u otra interrupción en los ciclos del sueño, hay mucho peligro, riesgo de que las personas tengan, ¿no es cierto?, generen enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ahora, Jimena, lo que te quería preguntar, si nos situamos en las ciudades y en esta luz intrusiva, ¿no?, que ingresa a los hogares, porque por supuesto no todos los hogares tienen cortinas blackout o cortinas que permiten poder generar una noche como debiese ser. ¿Toda esa luz intrusiva genera el mismo daño o, por ejemplo, la luminaria pública tradicional genera un daño distinto que la luminaria LED? Ahí entramos a la composición de la luz, a la calidad y el tipo de luz que se utiliza hoy en día. Antiguamente las ciudades, si pensamos como en el Renacimiento, ¿cierto?, o cuando se empezaron a desarrollar las ciudades, lo que había eran farolas en que había un nochero que las encendía con una velita. Y la velita es una luz que es muy cálida, que viene a partir del fuego, similar al sol, ¿cierto?, pero en una proporción muy pequeña, y que tiene mucha cantidad de rojos, naranjos y amarillos, que eso, si nosotros vemos el espectro de la luz visible, son las ondas largas, las que están cerca del calor, y carecen de las ondas cortas, que son los azules, los violetas y luego los ultravioletas. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando empieza la luz eléctrica, hace menos de 100 años se empiezan a iluminar las ciudades, empezamos a tener más vida nocturna, empezamos también a quedarnos hasta más tarde despiertos, porque en las casas podíamos utilizar también luz eléctrica, y en los años 2000, 2010 se masifica esta luz LED, que comenzó en esencia siendo muy fría, con mucho azul, porque esa luz azul da más luz. Por lo tanto, si lo miramos desde la eficiencia energética, claro, da más luz por la cantidad de energía que consume, sin embargo contiene estas ondas cortas. Estas ondas cortas son los azules, los violetas, que son los que intervienen en muchas cosas. Por una parte, inhiben la secreción de melatonina, por lo tanto la exposición a esta luz durante la noche nos va a producir insomnio, no vamos a tener melatonina, nos va a mantener como en un estrés constante. Y por otro lado, muchas especies animales e insectos son más sensibles en esa longitud de onda. Incluso ven en un rango de luz que nosotros no vemos, que es hacia las más cortas todavía. Entonces, esa es una gran razón, en el fondo, para eliminar las luces con contenido de azul del alumbrado público. Es obvio que si nos ilumina una luz de sodio en la noche, a lo mejor la presencia de luz nos va a producir insomnio y no vamos a poder dormir, pero esa luz no nos va a inhibir la melatonina porque es una luz muy amarilla. Pero si tenemos una luminaria fría en la calle y nos entra adentro de la casa, además del insomnio y de la obesidad y la diabetes, además vamos a inhibir la producción de melatonina y por lo tanto se nos empieza a desfasar este ciclo circadiano y en la mañana amanecemos más cansados, vamos a ser menos productivos y esto se empieza a acarrear y a acumular durante el tiempo. Conversamos esta tarde en Plaza Pauta con Jimena Muñoz, diseñadora de iluminación, arquitecta de profesión, directora ejecutiva de CILUS, Centro de Investigación de Luz Energía, sobre la contaminación lumínica, por un lado, y también las consecuencias de una luz que
se intromete, ¿no es cierto?, la luz inadecuada que se intromete en los hogares en nuestras ciudades. Quería hacer también, subrayar, Jimena, que no solamente tiene todas estas repercusiones negativas en la salud de las personas, en la salud humana y también en la actividad astronómica, que son los puntos que hemos mencionado durante esta conversación, sino que también, y no lo puedo dejar de lado, hay consecuencias en la cosmovisión de los pueblos indígenas cuando hay una contaminación lumínica que, por supuesto, ¿no es cierto?, no permite ver los cielos. También ahí hay comunidades, temas culturales que son importantes subrayar. Ahora, vamos a este diagnóstico que pudiésemos hacer de lo que está pasando en las ciudades chilenas con esta contaminación lumínica. Es un tema que se está abordando y te lo pregunto porque durante la administración pasada, durante la administración Piñera, se elaboró un capítulo dentro como de un gran libro, digámoslo de esa manera, descargable, está online, de situaciones medioambientales por las que atraviesa Chile. El capítulo número 11 está dedicado absolutamente a la contaminación lumínica. Es bien interesante de leer, está el diagnóstico, está la definición de lo que es la contaminación lumínica, lo que debiese hacerse en estos cielos, ¿no es cierto?, astronómicos, pero no queda clara en qué situación está hoy Chile en sus ciudades respecto a este tipo de contaminación. Bueno, yo diría hace unos 4 años se empezó a hablar del efecto de la contaminación lumínica en la biodiversidad a raíz de una muerte masiva de golondrinas del mar en Iquique. Luego vino la farfala o la fardela de Juan Fernández. Por lo tanto, empezaron a investigar desde el Ministerio de Medio Ambiente el efecto de la contaminación lumínica en esos aspectos y se comenzó una revisión del decreto 43 que está principalmente enfocado hacia la observación astronómica. Lo que se hizo, lo primero que se decidió con este nuevo proyecto de norma fue ampliar el objeto no solo a la observación astronómica, sino también a la protección de la biodiversidad y la salud humana. Eso en paralelo fue con este mapa de humedales de Chile, ya que también una excesiva iluminación de los cursos de agua, de lugares donde anidan aves, como son los humedales, también está afectando a la reproducción y está generando también muertes masivas de aves en estos lugares. Entonces hoy día hay un proyecto de norma, un anteproyecto de norma, que ya pasó a la consulta pública, que está hoy día en Contraloría, pasando observaciones que son más bien de redacción y de forma. Por lo tanto, debiéramos tener una norma de contaminación lumínica que se debiera implementar en todo Chile. De todas formas, a mí me parece que no es suficiente, que si no tenemos una buena preparación de parte de los municipios, de parte de los proyectistas del espacio urbano en general, creo que va a ser muy difícil poder implementar y sobre todo fiscalizar esta nueva norma, ya que tenemos territorios muy, muy lejanos en donde la gente no desconoce los efectos de la contaminación lumínica, lo que hemos conversado, y por lo tanto se hace muy necesario acompañar esta nueva norma con información, con difusión, con capacitación. Qué interesante lo que dices, porque bueno, por un lado poder ordenar, ¿no es cierto?, esta nueva normativa, pero por otro lado también en las ciudades está relacionado el tema de la seguridad o de la sensación de seguridad con la iluminación pública, ¿no es cierto?, por un lado, y también está relacionado quizás más bien es un tema cultural, del progreso de las ciudades con la iluminación pública, las luminarias. Por lo tanto, claro, ahí hay un tema, hay por lo menos 3 temas. Uno, la normativa, que tenga un alcance, ¿no es cierto?, que favorezca la salud de las personas o no perjudique la salud de las personas y también de la biodiversidad, por un lado. Por otro lado, tenemos este tema de la seguridad y por otro lado también este tema cultural. Ahora, para eso sería interesante conocer casos que se estén realizando fuera de Chile. No sé si en las ciudades del mundo están más avanzadas en la acción. Jimena Muñoz. Sí, estamos en el mundo hay algunos casos interesantes. Yo creo que en relación a lo que tú recién decías, creo que también es importante tomar en cuenta los 5 principios que tiene la International Dark Sky Association, la IDA, que tiene que ver con que la luz, primero, debe ser útil, debe servir para algo, ¿cierto?, para iluminar, ya sea un espacio vehicular, peatonal, o sea, que realmente se necesite iluminar. Si no,
no es necesario, no hay que utilizarla. Que sea dirigida, que no sea un derroche de luz hacia todos lados, que los niveles sean lo más bajos posible. Y ahí también hay un anteproyecto de norma del Ministerio de Energía que está bajando los niveles. Además que sea controlada, y eso tiene que ver con que no necesitamos el mismo nivel cuando a las 10 de la noche que a las 4 de la mañana. Por lo tanto, se pueden generar muchos sistemas de control en relación al uso del espacio público y al tiempo, ¿cierto? Y por último, que el color sea lo más cálido posible. Incluso esta asociación habla de 1200 Kelvin, que es bien cálida. Acá en Chile se está exigiendo 3000 y tiene que ver también con la cercanía o no de los centros de interés científico. Pero creo que esos 5 principios creo que son sumamente importantes de que todos nos conozcamos, sobre todo los que están desarrollando proyectos de alumbrado público. Y luego cuando tú me preguntabas cómo está el mundo, hay algunos casos en que se han hecho ya sea estudios de qué pasa si, por ejemplo, en Francia, si bajamos o apagamos de frentón ciertos lugares de la ciudad para reducir la contaminación lumínica y que las aves y que todos los seres vivos que habitan la noche puedan volver a la normalidad y midiendo en ese sentido la seguridad, ¿cierto? La delincuencia. Y se han dado cuenta de que no hay ninguna relación entre la sobreiluminación y la disminución de la delincuencia. Luego, por ejemplo, en Filadelfia hay una iniciativa que se llama Lighthouse Philly, en que durante los periodos de migraciones, en otoño y en primavera, se sugiere que la gente apague las luces y se sugiere que se apague o se baje el alumbrado público para permitir que esto se haga de manera correcta. Y en Canarias también hay un caso interesante de la ley del cielo del Instituto de Astrofísica, en que pusieron muchos sensores de contaminación lumínica en distintas islas de Canarias y con eso van monitoreando la cantidad de luz que está siendo emitida hacia el cielo. Interesante esto de lo que se puede hacer para enfrentar la contaminación lumínica, esta normativa que está ya en fase de anteproyecto, que debiésemos esperar y que ojalá sea operativa lo antes posible, pero además se lleve a cabo bien, porque también hay un tema importante que es la contaminación lumínica y los efectos, ¿no es cierto?, en la producción de CO2 por la generación, digamos, la obligatoriedad del uso de energía, ¿no? Así es que ahí también hay un punto importante si es que queremos acotar la contaminación por... Claro, es derroche. El derroche, sí. Es derroche hacia el cielo o derroche también hacia las casas que no necesitan ser iluminadas. Muchísimas gracias, Jimena Muñoz, por esta entrevista, gracias, directora ejecutiva de Siluz, Centro de Investigación de Luz y Energía, Siluz con C, tiene una página web donde ustedes pueden ahí indagar respecto a lo que realiza este Centro de Investigación de Luz y Energía en nuestro país. Gracias, Jimena. Muchas gracias.